¿Qué tal? Muy buenas. ¿Me podéis escuchar? Espero que sí. Bien, pues nada, encantado de veros a todos, o mejor dicho, no veros. Echo de menos los tiempos aquellos en que los cursos se hacían presenciales y nos podíamos sentir físicamente. Pero bueno, esto es una herramienta que de momento nos sirve y nos está ayudando un montón. Eh, Bienvenidos a la nueva serie de formaciones que vamos a hacer en este curso académico. Y vamos a tocar temas más interesantes. Tenemos proyectos de mejorar siempre, entonces vamos a agilizar las formaciones, vamos a procurar que sean más breves y más efectivas. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy práctico. Como sabéis, tenemos la posibilidad de recibir estadísticas anónimas de todas las frecuencias que se van emitiendo. Y hemos observado determinados cambios que son interesantes y vamos a ver esos cambios, cómo podemos ayudar a que las estadísticas, perdón, las frecuencias que más se estén usando se potencien y podamos ser más efectivos con los usos del equipo. Luego vamos a dar como una pequeña pincelada acerca de la nueva aplicación que estamos muy cerca de poderla publicar. Y veréis que tiene características muy interesantes. Entonces espero que os gusten también. Pues sin más voy a empezar a compartir pantalla. Como sabéis, tenemos estadísticas que son anónimas de las frecuencias que más y dolencias que más se utilizan. Esto quiere decir que cuando tú utilizas una frecuencia, llega un mensaje anónimo, no dice de quién es, pero dice, bueno, pues se ha utilizado esta frecuencia y eso va acumulándose en nuestras estadísticas. Entonces, aquí están las frecuencias más usadas, creo que son 7 u 8, del año 2021, las dolencias, y aquí del año 2020. Tengamos en cuenta que el 2021 no ha acabado todavía, nos queda casi un cuatrimestre, pero ya hemos llegado a hacer pues, tantas frecuencias o más como el año anterior. Entonces, lo que podemos ver es que aquí en dolencias, concretamente, la que más se utiliza es contracturas. En el año 2020 llegamos a unas 10.000 y en el 2021 estamos cerca de las 12.000. Bueno, esto no es una novedad. Contracturas es una frecuencia o dolencia que se utiliza muchísimo y ahora vamos a ver por qué. Pero lo que sí es novedad es que inflamación y tendinitis, dolor e inflamación, pasan al segundo y tercer lugar. Esto en años anteriores no era así. También pues aquí aparece regeneración de tejidos, tendinitis, y aquí ansiedad y vuelve a aparecer dolor. Es decir, todo esto tiene unas connotaciones muy físicas. Vamos a ver por qué puede ser. Y si miramos el siguiente caso, que es el de frecuencias, vamos a ver que las frecuencias más usadas en el año 2020 pues son la relajante, ecualización cerebral, son frecuencias más mentales y emocionales, estrella de Belén, aunque inflamación ya está asomando. Y en el año 2021 la que bate récords es inflamación, también movimiento, que es en cuanto a temas físicos, y estrella de Belén. Entonces, si miramos esto en una tabla, podemos ver que, por ejemplo, los usos de inflamación son los siguientes. En el año 2019 estaba en el 6.º lugar en dolencias y en el 8.º en frecuencias, pero ha ido subiendo hasta llegar en el 2021, que está en segundo lugar en dolencias y primero en frecuencias. Si sumamos dolencias y frecuencias
de ambos años, podemos ver que en el año 2019 se utilizó 1.200 veces, en el 2020 se multiplicó por 5, 6.200 veces, y en el 2021 se multiplicó prácticamente por 10 con respecto al 2019. Entonces, estos datos son muy significativos. El incremento, pues si en el 2019 era un 100%, en el 2020 es 486% y en el 2021 917%. También es cierto que los usuarios que tienen en su software estadísticas pues han subido de un 100% a un 184% y a un 264%. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Pues que aunque en el 2020 hay más del doble de usuarios con estadísticas, que en el 2021 hay el doble de usuarios que tienen estadísticas que en el 2019, pero el uso de la frecuencia de inflamación se ha multiplicado por 9. Si lo vemos aquí en una tabla, vemos que estos son los usos en el 2019, en azul en el 2020 y en el naranja en el 2021. Es decir, en términos relativos se ha multiplicado por 5 en 2 años el uso de la frecuencia o dolencia inflamación. ¿Con qué tiene relación esto? Pues vamos a ver un poco lo que nos dicen las neurociencias. Entonces, este dato de las 3 fases que se pueden dar, o 3 respuestas, tipos de respuesta al estrés, lo he obtenido del libro Audiología y Psicología. Por si queréis ver este libro, es un libro muy interesante que ha hecho un amigo y compañero que es audiólogo y psicólogo y también tiene un máster en neurociencias, que se llama Carlos Alós, y él ha colgado en una web de una forma generosa, pues yo creo que casi el 70% del libro, ¿no? Para quienes os interese la audiología, todo lo que tiene que ver con las frecuencias y el sistema nervioso a nivel auditivo, este libro a mí me ha resultado fascinante. Bien, entonces, en él habla de que hay, en tanto a la respuesta al estrés, hay como 3 posibles respuestas, ¿no? La primera fase o respuesta es la de pedir ayuda. Esta es una acción que está basada en una conducta social que tiene que ver con la comunicación no verbal y verbal. Es decir, la persona puede expresar que tiene una situación que le está afectando y entonces esto es un signo positivo. La parte del sistema nervioso que se encarga de esto es la parte del nervio vago, que es el sistema, pertenece al sistema nervioso parasimpático, que es el más moderno. Esto tiene que ver con la teoría polivagal, que tenemos no un solo nervio vago, sino por lo menos 2 o 2 tipos de nervio vago, en que Carlos Alós habla en su libro de ella, ¿no? Entonces, esta es una conducta que está pues dentro de un equilibrio bastante razonable, porque está utilizando su propia expresión verbal y no verbal para pedir ayuda a las personas con las que se relaciona en cuanto a esta situación. La segunda respuesta es ya más instintiva. Es la famosa respuesta al estrés de lucha o huida. Aquí pues, puede expresarse como acciones, pues ya sean agresivas, de evasión y todo tipo de conductas que provocan una ruptura, que tratan de provocar una ruptura de la situación para neutralizar el peligro. Y aquí ya no es el sistema parasimpático el que actúa, el nervio vago, sino que es una activación del sistema simpático. Esto vamos a ver las consecuencias que luego tiene en por qué se utilizan más ahora unas frecuencias que otras. Y por último, digamos, el estado más profundo y más severo de respuesta al estrés, que implica de alguna manera a nivel psicológico puede implicar una evasión profunda de la situación,
es cuando se da la parálisis. Es decir, la persona no reacciona. Esto en los animales es un proceso instintivo de que cuando el animal ve que no tiene recursos frente al depredador, pues lo que hace es quedarse paralizado. Quizás dicen que es una estrategia de evolución, pero también puede ser una forma de no saber cómo responder y por tanto no reaccionar. Entonces, esto queda a cargo en el sistema nervioso a partir del nervio vago arcaico, que es una parte del nervio vago que todavía no ha mielinizado, es decir, es una parte muy antigua del nervio vago. Entonces, resumiendo, hay tres opciones: pedir ayuda, luchar o huir o paralizarse. Cuando estas opciones quedan inhibidas, se produce una tensión muy fuerte. De hecho, como sabemos, cuando estudiamos el estrés, vimos que la palabra estrés la acuñó Hans Selye, lo recuerdo, que fue un médico que creo húngaro que inmigró a Canadá, y como la palabra tensión en inglés es strain, él no la sabía pronunciar bien y cuando sus compañeros la oyeron, entendieron algo así como stress y bueno, pues así quedó la palabra acuñada. Entonces, ¿qué produce el estrés y esa respuesta cuando se inhibe? El estrés activa el sistema nervioso simpático, inhibe el parasimpático. Activa el aparato locomotor, pues es decir, la sangre va a músculos para atacar o huir y en el sistema parasimpático lo contrario. Por lo tanto, cuando hay estrés disminuye la sangre en las vísceras y los órganos, con lo cual, por ejemplo, se detienen los procesos digestivos y se activa la energía en los músculos. Se potencia pues, la atención hacia la vista y el oído, que son los órganos que nos permiten tener una percepción rápida de lo que está sucediendo externamente. Y se inhibe el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque no es un recurso urgente. Se activa el consumo general de energía del cuerpo y se inhibe pues, todo lo que son procesos de regeneración celular. Y la sensación que sucede cuando hay estrés pues, es evidentemente de tensión, y cuando no lo hay, pues es de descanso. Entonces, el estrés inhibe el descanso. Cuando la respuesta es de lucha o huida, lo que sucede es que hay una activación simpática, como hemos visto antes, de una energía, una respuesta que busca salir al exterior. El organismo consume mucha más energía porque es como un acelerón enorme, es como en lugar de ir en un coche en cuarta, ir en primera. Y esta energía está proyectada hacia afuera, no hacia adentro, no hacia la regeneración celular, ni hacia la digestión, ni hacia la nutrición, sino a la preservación de los peligros exteriores. Entonces, si no hay una posible respuesta al exterior, la energía se acumula en forma de tensión. ¿Y cuándo no hay una posible respuesta al exterior? Pues en nuestra cultura, en muchas situaciones. Cuando hay un estrés sostenido en el trabajo, porque tenemos que estar, pues a lo mejor muchísimas horas frente al ordenador. Cuando hay un confinamiento generalizado, cuando no podemos realizar actividades que normalmente realizamos, como es a lo mejor visitar a la familia, a los amigos o salir de vacaciones. Todo este tipo de situaciones, o cuando hay un peligro, entre comillas, indefinido, como es un virus que puede acabar con la vida de cualquiera en cualquier momento, que esto es lo que los medios de comunicación vienen transmitiendo en los 2 últimos años, pues entonces hay una necesidad de responder ante el peligro, pero que no está localizada. No, por lo tanto, no se puede dar una respuesta. Y entonces, ¿dónde se acumula esa tensión? Pues se acumula, en primer lugar, en el sistema nervioso. Y esto es un desencadenante de la ansiedad. Porque, claro,
es como querer dar respuesta a un peligro o una amenaza, pero no saber cuál es o no poderla dar. Por ejemplo, si necesitamos estar por circunstancias extremas, pues yo que sé, 12 horas trabajando frente a un ordenador, pues hay una sensación de amenaza, de desequilibrio, pero hay un sentido de la responsabilidad que nos, digamos, que nos clava en la silla y no nos deja dar una respuesta de movimiento, que es lo que el organismo está programado para desarrollar en los momentos de riesgo. Para eso sirve el estrés, para resolver situaciones de peligro inminente. Pero cuando el peligro es constante, como puede ser pues eso, una actividad laboral sobrecargante o un virus que es un enemigo que no se ve, pues la respuesta no puede aparecer en forma concreta. Entonces, ¿dónde se acumula también esa tensión? Pues en el aparato locomotor, que es el encargado de luchar o huir, en forma de contracturas y tendinitis, que no lo he comentado antes, pero tendinitis es una de las frecuencias después de contracturas que también está apareciendo en mayor cantidad. Y en los tejidos, ¿cómo responde? En forma de inflamación. Por ejemplo, si hay una agresión de una toxina del tipo que sea, puede ser una toxina de tipo químico como un pesticida o una toxina provocada por un virus como es la proteína Spike, el tejido se inflama porque es una forma de respuesta a intentar resolver el problema. En cuanto al sistema nervioso, ¿qué es lo que sucede? Pues que la reacción simpática activa la atención hacia afuera y disminuye la atención hacia adentro. Activa la actividad hacia afuera y disminuye la actividad interna de los procesos. No estoy hablando solo de los procesos metabólicos internos de nutrición, sino de la propiocepción, es decir, de la percepción del propio cuerpo y de la percepción de nuestro propio psiquismo, de nuestras propias emociones y pensamientos. ¿Por qué? Porque la percepción está volcada hacia afuera, en la búsqueda del peligro exterior. Entonces, se produce todo esto en un proceso de excitación y lo que hace es disminuir el estado de relajación, con lo cual perdemos autoconciencia, es decir, perdemos conciencia de nosotros mismos y de las cosas que realmente necesitamos en cuanto a todo, en cuanto a nutrición, a sueño, a relaciones, a comprensión de la realidad. El mecanismo del estrés es un programa de la naturaleza de supervivencia, pero no sirve para vivir. Entonces, cuando se cronifica, nos complica la vida. Esto también lo hemos comentado otras veces, pero lo recuerdo para ver qué puede estar causando el que estas frecuencias hayan subido tanto. Entonces, en primer lugar, tenemos la ansiedad, aunque no es la frecuencia que más se está usando, entendemos que es porque hemos hecho una labor de que todos los procesos de ansiedad se utilicen, digamos, se alivien, se traten de aliviar a través de las gafas galas y de las sesiones de gafas. Entonces, al principio, cuando no había gafas, pues utilizábamos la frecuencia ansiedad o la frecuencia estrella de Belén, pero ahora en las sesiones de gafas ya incorporan esto y son mucho más efectivas. Entonces, vamos a empezar a tener estadísticas también de las sesiones de gafas, que hasta ahora no las teníamos porque las sesiones se hicieron después de las estadísticas. Entonces, ¿cómo podemos liberar esa tensión en el sistema nervioso que nos lleva a experimentar ansiedad, que es una especie de sensación de peligro indefinido? Pues bien, todo aquello que nos lleve a vagotonía es lo que nos va a ayudar. Entonces, pues son las actividades de relajación, el qigong, el yoga, en general el ejercicio físico, pero estos que son lentos van enfocados más hacia relajar el sistema nervioso de una forma consciente.
El ejercicio físico general sin duda también lo relaja, pero no de esta forma tan consciente. También una herramienta importantísima que ya hemos comentado otras veces es la meditación o el entrenamiento de la atención, el mindfulness y todas las técnicas de meditación que podamos utilizar. La naturaleza es súper útil para llevar a vagotonía. Cuando estamos en la naturaleza nos reconocemos en nuestra experiencia original y reconectamos con nuestros ciclos, que son los ciclos de la naturaleza. El arte también puede ser una herramienta de llevar a la vagotonía, incluso a veces de hacer una catarsis. Y luego, muy importante, las relaciones y los vínculos humanos, ¿no? Que se están viendo ahora, se han estado viendo tan afectados con todo este tema de la pandemia. Entonces, cultivar en la medida de lo posible estas relaciones, porque son vitales para la buena salud mental y física. Entonces, cuando nosotros practicamos estas actividades, ¿qué pasa con el sistema nervioso? La atención hacia afuera disminuye. No quiere decir que no seamos conscientes de lo que sucede fuera, pero no estamos totalmente en estado de alerta y viendo a ver de dónde nos viene el peligro. Entonces aumenta la atención hacia adentro, aumenta esa actividad interna, que es lo que permite a las personas ser conscientes de sí mismas. Esto es importantísimo para que realmente tomemos nuestras decisiones por nosotros mismos y no influidos por situaciones de miedo externas o del tipo que sea. Cuando nosotros estamos mirándonos hacia adentro, cuando estamos en nuestro propio centro, nuestras decisiones son ecuánimes. Cuando estamos hacia afuera y en una situación de tensión, las decisiones las tomamos en modo supervivencia y a veces simplemente influido por lo que sucede o creemos que está sucediendo fuera. Entonces no son decisiones tan libres ni tan ecuánimos. Y también tenemos una propiocepción elevada, o sea, tenemos una percepción mayor de nuestro cuerpo y de nuestras necesidades, de todo tipo. O sea, necesidades tan básicas como beber o comer lo que necesitamos, no comer por ansiedad y a deshoras, sino comer lo que necesitamos y lo que nos sienta bien y lo que nos hace sentir bien. Y entramos en un estado de relajación que nos permite estar en paz con la vida. Entonces, todas estas actividades ahora mismo son más necesarias que nunca. Yo sé que a veces es difícil, por ejemplo, hacer relajación o meditación o yoga. Pues hoy en día ir a academias por los temas estos que he hablado. Por ejemplo, yo conozco la Escuela Internacional de Yoga. Si pones Escuela Internacional de Yoga, pues da cursos online y tengo muy buenas referencias de ella. También hay hoy en día muchas formaciones acerca de meditación, de entrenamiento de la atención que se están haciendo online. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué frecuencias podemos utilizar para la ansiedad? Bueno, siempre la recomendación es utilizar las sesiones de relajación antiestrés o cualquier otra. Y si queremos utilizar alguna frecuencia floral, pues si es una ansiedad aguda, pues utilizar el remedio de rescate, el remedio de urgencia. Cuando no tenemos gafas, porque tenemos el biofotón básico entonces podemos usar las siguientes frecuencias. La frecuencia relajante, la frecuencia de ansiedad, la estrella de Belén y las de rescate. Cuando tenemos gafas, estas frecuencias ya están incluidas y entonces podemos utilizarlas dentro de las sesiones de gafas. A esto podemos añadir, dependiendo el tipo de respuesta al estrés que estemos teniendo nosotros o nuestro cliente, podemos añadir las siguientes frecuencias florales. Si el estado es de pedir ayuda, es decir, si
si la persona es capaz de ser consciente de lo que está pasando, expresarlo y pedir ayuda, algunas frecuencias florales útiles pueden ser la genciana, que es para un estado de pesimismo, cuando la persona está pues diciendo, ay, no, no voy a salir de esto. El brezo, que es cuando necesita llamar la atención sobre sus problemas, o el alerce, que es cuando tiene inseguridad. Dice, no voy a ser capaz. Porque aquí tiene la capacidad de expresarlo conscientemente. Cuando ya hay un estado de lucha o huida, cuando esto ya implica un conflicto más básico, que es cuando se dispara el sistema nervioso simpático, y podemos ver que si hay una agresividad excesiva o una agresividad pasiva, si es activa podemos usar el acebo, y si es una agresividad pasiva de manipulación, podemos emplear la chicoria. Y cuando el estado es de huir, podemos utilizar la centaura cuando la persona se siente frágil, indefensa, el mímulo cuando tiene miedo a cómo hacer, y el alerce también si se siente insegura. Y por último, cuando hay una parálisis, cuando hay una persona que no expresa lo que le está pasando, que no tiene una reacción emocional, este es el caso más severo, porque aquí ya hay como una capitulación por antemano, ¿no? Una rendición. Entonces hay que ayudar a dar un estímulo que haga que la persona reaccione al shock, porque normalmente esto es puede ser debido a estrés postraumático. Y entonces está el eliantemo, que es para cuando la persona está en pánico y está paralizada. La rosa silvestre, cuando está en un estado apático, en el cual pues como que le da igual, no reacciona. El clematis, cuando está ausente, cuando ha perdido contacto con la realidad y está en su mundo interior, soñando o simplemente ausente, perdido. La mostaza es para estados ya depresivos, ¿no? En los cuales no hay respuesta. Y la ulaga, que es como ya un estado de desencanto absoluto, ¿no? Cuando la persona ha capitulado, se ha rendido y no quiere continuar. El aulaga puede ayudar a encontrar fuerzas para afrontar esa parálisis, y cuando una persona arranca, toma decisión, pues la vida ayuda y le da apoyos. Y si hay duda de en qué estado está nuestro cliente, nuestro paciente, podemos utilizar la grimonia, que es la que va a abrir, es el bisturí floral, es la que abre lo que hay debajo, o la rosa silvestre, si hay un estado de apatía, de intoxicación, a lo mejor física, por psicofármacos o por cualquier otro tipo de cosas que lleven a una apatía. Entonces la rosa silvestre puede ayudar a que la persona empiece a activarse, a reaccionar. Bien, esto en cuanto a la ansiedad. En cuanto a la segunda parte, la primera, digamos, el primer grupo de dolencias frecuencias que más se han activado son los relacionados con la ansiedad. El segundo, contracturas. ¿Por qué contracturas? Porque sirve para todo tipo de problemas del aparato locomotor. Y cuando hablo de contracturas incluyo tendinitis. Todo esto se produce por pura tensión acumulada en el aparato locomotor, en músculos, tendones y huesos. Un músculo necesita actuar, no hay capacidad de movimiento. Si yo estoy sentado en una silla, no puedo liberar esa energía, y entonces el músculo permanece en tensión. Y cuando el músculo permanece en tensión, pues se dan una serie de reacciones en las cadenas musculares, y empieza a haber perjuicios en el músculo, en los tendones y en todo el aparato locomotor. ¿Por qué? Porque es como un coche que le han puesto el freno de mano. O sea, el motor va revolucionado, pero aquello no se mueve. Entonces, la solución, pues todo aquello que lleve a la activación física.
lo que hemos comentado antes, el Qigong, el yoga, el ejercicio físico, todo esto tiene que tener una continuidad. O sea, no vale decir, bueno, yo los domingos me hago una tabla de gimnasia en mi casa. Bueno, es mejor que nada, pero un ejercicio físico requiere una actividad mínima mínima de un día sí y otro no. El tema, los estiramientos ayudan mucho a liberar la tensión y bueno, pues si no tenemos quien nos enseñe a estirarnos, hay también, pues seguro, vídeos en YouTube que son muy buenos y que permiten que toda esa tensión que está acumulada, por ejemplo, en los hombros, pues podamos ayudar a que se suelte. El encuentro con la naturaleza relaja por sí mismo, ¿no? Y acciones como el baile, que por un lado te están permitiendo moverte físicamente y por otro relacionarte, pueden ser muy sanadoras en este tiempo. O sea, no pensemos, yo no, o personalmente no creo que todo el estrés que acumulamos por las situaciones que estamos viviendo se pueda resolver simplemente con un medicamento o con una frecuencia de luz, ¿no? Tenemos que tomar parte activa en liberar la tensión, porque ahora mismo, por diversos motivos, nuestros cuerpos son máquinas de acumular tensión, por la situación de incertidumbre que hay y por todas estas cosas que hemos comentado. Entonces, pues bueno, esta tabla ya la hemos visto. Ya hemos visto que las contracturas son una forma de expresar una situación de estrés, de querer luchar o huir, que no tiene salida. Y las formas de lograr que tenga salida pues son estas. Bien, y por último tenemos la parte de inflamación. La inflamación es la frecuencia que más se ha prodigado, ¿no? en los últimos años. Entonces, aquí voy a comentar un estudio preclínico del efecto de las esencias florales de Bach en la inflamación aguda. Esto lo hicieron en una universidad de Cuba, de Villa Clara, y el documento se puede recuperar en esta página web. Hicieron un ensayo en ratas a las que se les había causado una inflamación en una pata con una toxina y entonces se les aplicaban 4 diferentes remedios. Uno, el remedio de rescate de Bach, otro, el haya de las flores de Bach, otro, la verbena de las flores de Bach y por último, un antihistamínico. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Pues aquí podemos ver en la parte punteada, en este diagrama de barras, es el haya. El remedio de rescate es el que tiene el color gris más claro, la verbena el que tiene el gris medio y por último el antihistamínico, que es algo para reducir la inflamación, el que tiene el color más oscuro. Entonces, aquí en el eje Y, en el eje vertical, podemos ver el logro en cuanto a la reducción de la inflamación. En la primera hora, en la segunda hora y en la tercera hora. Vemos que el único remedio que reduce la inflamación desde el principio es el haya. El remedio de rescate, sin embargo, no tiene mucho efecto en la primera hora, en la segunda hora tampoco y en la tercera algo, pero muy poco. La verbena en la primera y en la segunda hora apenas tiene efecto y en la tercera sí lo tiene. Y el antihistamínico en la primera hora es el que se ve que menos efecto tiene, en la segunda tampoco tiene y en la tercera pues ya se pone casi a par de la esencia floral. Pero claro, en este caso pues es un medicamento el que lo hace. Entonces, ¿qué conclusiones llegan los científicos en cuanto a estos resultados? Pues que la aplicación del haya previene el incremento del volumen de la pata de la rata
desde el principio. Y esto puede estar relacionado con la inhibición de los mediadores iniciales de la inflamación, que son las primeras sustancias que provocan la inflamación, como la histamina y la serotonina. Entonces, el haya es el más eficaz. En cambio, la verbena, pues su respuesta es más a las 3 horas y está relacionado con etapas más avanzadas en el tiempo de la inflamación, cuando empiezan a circular por ahí pues, en las células. Entonces, ¿nosotros cómo podemos aplicar esto? Bueno, si recordamos, cuando estudiamos el haya, vimos que una de las características del haya es el aislamiento emocional, y otra la intolerancia. Entonces, esto, que es la información del haya, ¿cómo resulta en los animales? Bueno, en el tejido del animal se introduce una toxina, entonces se produce una reacción de intolerancia. Es como una respuesta, de alguna manera, inmunológica. Y el tejido tiende a aislarse y a entrar en un conflicto. Entonces, desde el primer momento hay una reacción de intolerancia hacia esta toxina y un aislamiento del tejido, lo cual concuerda con la posibilidad de que el haya pueda ayudar a problemas de inflamación. ¿Por qué? Pues porque aporta tolerancia, es decir, bueno, vamos a liberar la toxina, pero no nos vamos a enfadar demasiado. Es como la información que el haya le da al tejido. Y la verbena es la calma, ¿no? Entonces, la verbena al principio no ofrece respuesta, pero luego sí. ¿Por qué? Porque ya es una reacción de los tejidos como más avanzada y de alguna manera más extrema. Es decir, al principio no lo hemos podido resolver de forma inmediata y entonces la inteligencia del organismo empieza a poner energía ahí en el tejido inflamado. Empieza a agotar sus energías, se acelera y es como una respuesta a cuando algo va mal y con las primeras, digamos, intentos no se resuelve. Es decir, es como si la inteligencia del sistema dijera, bueno, ya me estoy poniendo nervioso y empieza a poner energía ahí en resolver un problema local. Entonces, ese exceso que tiene la verbena, ese exceso de respuesta que se da cuando un tejido está inflamado y no resuelve el irritante, lo que está irritando ese tejido, es lo que la verbena puede ayudar a modular. Entonces, ¿qué podemos ver en este caso? Pues que podemos trabajar. Bueno, aquí en la tabla, vamos, en la imagen de la derecha podemos ver algunas características de la inflamación: el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y por último la pérdida de la función del tejido, ¿no? Entonces, hemos visto que el haya permite tolerar de una forma más efectiva eso que está irritando el tejido. La verbena aporta como calma, saber hacerlo sin impulsividad, con ecuanimidad. Y luego tenemos las frecuencias propias de Noyer. La directa de la inflamación, que es la B, porque en toda inflamación interviene mucho la circulación de la sangre y de la linfa. La C, porque es la inflamación, una de las cosas que produce es un bloqueo del movimiento intersticial que se da en las células. Y la E, porque tiene relación con el sistema inmunológico y con los procesos de dolor. Entonces, nosotros en la nueva aplicación que estamos haciendo, estamos incluyendo una frecuencia de inflamación que va a incorporar todo esto y además en forma fractal, que va a ser mucho más efectiva. Pero hasta que salga, probablemente en octubre, podéis utilizar estas frecuencias para complementar la frecuencia normal de inflamación, que es la que se está utilizando más. Luego,
entonces tenemos ya más recursos para afrontar la inflamación, las contracturas y la ansiedad. Nosotros estamos ya tratando otro tema, estamos trabajando en un proyecto que es hacer más participativo Bioconlux. Entonces partimos de la base que digamos que de alguna manera todos conocemos que en el holismo, que dice que todo es una red de conexiones, que el universo es una red de conexiones, todos estamos interconectados y que para seguir creciendo necesitamos unos de otros. Entonces, con vuestra ayuda, que sois las personas que en el día a día conocéis mejor y utilizáis estas herramientas, el biofotón y las gafas, pues lo que queremos es hacer un proyecto cada vez más participativo y estamos trabajando con las estadísticas que hemos mostrado antes, las encuestas que ahora en la segunda parte de esta formación las vamos a mostrar y por último, en las formaciones, cuando algún compañero, cuando alguno de vosotros da una formación, siempre hay un enriquecimiento enorme para todos y entonces nos ayuda a optimizar el conocimiento. Hemos visto cómo estamos utilizando las estadísticas, la parte de formación ya lo sabéis, que ha habido formaciones súper interesantes, las últimas que recuerdo pues han sido pues de kinesiología y de estética, de animales, pero ha habido otras anteriores también muy interesantes, de hecho todas vuestras participaciones lo han sido. Y por último, las encuestas, cómo las estamos aplicando, las vamos a mostrar en la siguiente parte de la formación cuando comentemos la aplicación. Bueno, muy bien, pues vamos a pasar a un turno de preguntas como normalmente hacemos, pero antes os voy a compartir, como he comentado antes, una pincelada de lo que estamos haciendo en la nueva aplicación. En 2 semanas daremos una formación que va a estar muy enfocada en todos los cambios, las mejoras que vamos a tener en la nueva app. Y ahora pues vamos a comentar algún detalle relacionado con algo que resultó muy interesante, que fue una encuesta que os pedimos que rellenarais acerca de cuáles eran las funciones y las mejoras que necesitabais en esta nueva aplicación. Entonces voy a compartir un momento pantalla. Y bueno, entiendo que lo estáis viendo. ¿Qué es lo que vamos a incluir en la nueva aplicación en tanto a frecuencias? Bueno, las frecuencias van a, por cuestiones formales, legales, van a pasar a, perdón, he dicho las frecuencias, no, las dolencias, por cuestiones formales, legales, van a pasar a llamarse programas. Entonces, como sabéis, yo no soy partidario de meter frecuencias y frecuencias y frecuencias, porque creo que ese no es el sentido del biofotón. Creemos que la luz es sencilla y que con pocas frecuencias puede ser útil para cualquier problema humano. De hecho, también vamos a dar una formación acerca de esto, en una de las próximas. Si es posible, también la próxima. Entonces, lo que vamos a hacer es potenciar lo que ya tenemos. Es decir, en tanto a las dolencias, que se van a llamar programas, vamos a hacer una fórmula mucho más potente para la ansiedad, para la inflamación, que es lo que ya hemos comentado, que va a llevar el haya, la verbena y frecuencias fractales, y también para las contracturas. Luego va a haber una nueva de reordenamiento de tejidos, que esta va a ser pues, para cuando una persona pues, sufre una infección fuerte, por ejemplo, pues, el COVID, y le quedan tejidos dañados, pues para ayudar al tejido a dar la información para que se reordene. Y por último, en sesiones vamos a hacer una recuperación, que es recuperación psicológica frente a, pues, a problemas de salud severos, que también va a ser útil en estas circunstancias. Y
para ayudar a la meditación, que esto va a ser también, consideramos que es necesario por lo que hemos hablado de los temas de ansiedad y cómo la meditación es una herramienta formidable para autorregular la ansiedad. Entonces, hicimos una encuesta que en la próxima reunión la vamos a ver más al detalle, donde preguntábamos una serie de posibles funciones, qué grado de interés tenían para vosotros. Si los veíais nada necesario, que sería 1, poco necesario, medio necesario, bastante necesario o muy necesario. Entonces, por orden de importancia, lo que encontramos que considerabais más necesario es que la aplicación funcione sin conexión a Internet, que no se necesite conexión a Internet para utilizar el biofotón. Que las sesiones no se paren si se apaga la pantalla. Esto pasaba en algunos móviles, dependiendo del sistema operativo, pues a lo mejor como las sesiones son largas, pues a mitad de la sesión se apagaba la pantalla y se paraba la sesión. Luego, la posibilidad de crear sesiones personalizadas desde el móvil, no desde el ordenador, que ya se puede. En cuarto lugar, que las sesiones de gafas se emitan por el LED. ¿Para qué? Para poder poner las gafas a un cliente y que a la vez se esté grabando la sesión en agua. En quinto lugar, la conexión de la app a la formación básica para hacer consultas. Y en sexto lugar, menor consumo de batería del móvil. Bien, pues bueno, hemos trabajado mucho. Llevamos 1 año y pico trabajando con la nueva aplicación y hemos logrado que todas estas cosas se conviertan en una realidad en la nueva aplicación, más otras funciones que vamos a comentar en un par de semanas, más las nuevas frecuencias que hemos comentado antes, que se van a llamar programas, y las 2 sesiones. Entonces, bueno, ahí vamos. Estamos en una carrera contrarreloj para poder entregar, poder publicar esta aplicación en octubre y os mantendremos informados. Va a ser muy bonita, hemos trabajado también en unos diseños muy bonitos y que consumen muy poca energía.